La grabación, buenas tardes, por favor registrar apellido paterno, materno y nombre en el chat. ¿De acuerdo? Está bien, listo. Bien, entonces vemos asignatura Planificación Turística 2, el tema 8, Planificación de personal calificado en el desarrollo turístico en su tercera parte. Ahora vamos a ver las características de la proyección de las necesidades futuras del personal calificado. Habíamos establecido de que es fundamental que dentro del plan se tenga que incorporar, ¿no? Habíamos dicho, como un elemento fundamental la cualificación de los recursos humanos, es decir, la planificación del personal, ¿no? Toda vez de que el turismo es una actividad que requiere de personal calificado, no podemos improvisar, decíamos. No cualquier persona puede desarrollar funciones y prestarlas. Y hay por ejemplo, se ha caracterizado mucho y se ha diferenciado mucho las dos realidades que existen en relación a la calidad de la prestación de servicios en Europa, por ejemplo, y en Norteamérica, ¿no? Especialmente hablamos de Estados Unidos y de Canadá y principalmente en Estados Unidos. En Europa, para poder ser uno garzón, tiene que estudiar una carrera de 3 años. Y dentro de esa carrera significa que tiene que inclusive saber por lo menos fuera del idioma nativo, del idioma madre del país, tiene que saber por lo menos 1 o 2 idiomas. Ser garzón significa tener es ser profesional, ¿no? Entonces se estudia todo ese tiempo. Por ejemplo, para ser chofer de taxi en Inglaterra, en Londres, también son otros 2 años de estudio porque tiene que manejar por lo menos 3 idiomas y además tiene que memorizar todas las calles, todas las avenidas, todos los recovecos, ¿no?, que tiene la ciudad de Londres. Entonces, esos choferes tienen más que un GPS en la cabeza, conocen todo. En cambio, esto no ocurre en Estados Unidos. Por ejemplo, si la mayor parte de los bolivianos que emigraron hace muchos años a Estados Unidos y fueron a radicar a Washington, empezaron trabajando en hoteles, en este caso son hoteles grandes, no son hoteles de 4 estrellas o de 5 estrellas, y ellos empezaban trabajando como garzones, como comises, ayudantes de cocina, etc. ¿Y qué es lo que se hacían allá? Les daban una capacitación de 2, 3 semanas, un entrenamiento, ¿no?, de 3 semanas, a veces hasta 4 semanas, en de los casos excepcionales, y directamente iban a prestar servicios. Es decir, no era gente profesional, era gente capacitada con ciertas características. Y esa es la gran diferencia entre la prestación de los servicios turísticos que se realizan en Europa y la prestación de servicios turísticos que se realizan en Estados Unidos. A ver, Cintia, que ha estado en España, ha vivido allá, ha salido bachiller, ha tenido sus primeros enamorados que eran también españolísimos, ¿vale? A ver, que nos cuente un poquito cómo ve esa situación ella.
Mm, en relación a lo que ha hablado, Doc, o directamente en relación al turismo. En relación al turismo. Eh, Pienso que le toman más empeño, o sea, pienso que Bolivia igual tiene bastante explotamiento turístico, porque le cuento que uno cuando está allá, y por ejemplo, familiares venían aquí a Bolivia y traían esos pequeños recuerdos que compran en la cancha, cosas de aguayo, esas cosas, a la gente europea les atrae bastante, les agrada ese, no sé cómo decirlo, o sea, la forma en la que igual comen, comparten las tradiciones aquí, les llama bastante la cultura, la atención, porque le cuento que igual allá la Embajada Española hizo convenios con la Embajada Europea de Madrid y, por ejemplo, la fiesta de Urcupiña, el mismo día que se festeja aquí, se festeja allá. Igual siguen habiendo los mismos bailes, todo. Y le cuento que hay del 100% de gente que va a ver esos espectáculos, casi 60% son españoles porque les llama bastante la atención. Entonces, pienso que como bolivianos, y como usted dice, no tenemos un apoyo constante para nuestro turismo. Y allá el turismo es de lo que vive Europa en sí. O sea, es su mayor pilar en economía que tiene. Entonces, pienso que por eso es que el turismo boliviano no es tan valorado como allá lo valora. Claro. Y en relación a la parte de la formación profesional, usted que ha estado sondeando en diferentes institutos y en diferentes universidades, eh, por ejemplo, es lo que les decía, ¿no? Para ser garzón, no improvisas, es decir, no te van a dar un entrenamiento de 2 semanas y vas a empezar a servir en mesas, sino tienes que estudiar. Y para eso hay escuelas de capacitación turística, donde, ¿no? O escuelas de formación turística, donde forman al personal, ¿no? Mínimamente para ser garzón, en España, si no me equivoco, es 1 año y medio. En Italia son 3 años que hay que estudiar para ser garzón. Entonces te enseñan todo, por ejemplo, el sistema de montaje de mesas, cómo se monta un montaje de mesas, por ejemplo, en el ruso, británico, ¿no? Español. Entonces, y no solamente se dedica a enseñarte las técnicas del servicio en mesa como garzones, sino que te van perfilando también hacia la administración misma propia de los restaurantes, ¿no? Entonces, no es como en Estados Unidos, decíamos, la gente va, les dan un entrenamiento, un training que llaman en 2 semanas, 3 semanas, 2 semanas, y ya están trabajando como garzones y muchas veces ni siquiera, un segundito, Cintia, por favor, ni siquiera, es decir, eh, tienen los conocimientos necesarios de que debe tener un servicio para un hotel, por ejemplo, de 4 o 5 estrellas. Dígame, Cintia. Perdón, y así como comentarle una experiencia vivida, digamos, el año pasado yo tuve que congelar la carrera y tuve que irme a hacer mis papeles para poder seguir estudiando porque la U ya no me dejaba inscribirme por algunos motivos extras. Y le cuento que estuve como 3 meses, ¿no ve? Sí. Y, o sea, terminé de hacer mis papeles en menos de un mes, entonces tenía 2 meses y medio para estar de vaga, literal. Y me puse a buscar, porque hay bastantes cursos gratuitos, porque allá al joven se le da muchas oportunidades, tanto laborales como de aprendizaje. Y entré a unos cursos de capacitación turística, de guiaje, y le cuento que los cursos que allá dan son, por ejemplo, al que yo me metí, me costó 50 euros de exactamente 4 semanas, es casi un mes. Entonces, excepto los fines de semana, eran de lunes a viernes, 3 horas diarias. O sea, tenía variedad de horarios y tú ibas según tu conveniencia. Pero se da cursos dependiendo el tipo de guiaje que vaya a hacer. O sea, no, un guía no puede tener la misma capacidad para 5 personas que como para 20 o 30, es lo que nos indicaron. Tampoco puede tener un guía las mismas expectativas para una zona
rural y, por ejemplo, una zona urbana, porque allá, por ejemplo, lo rural está muy alejado de la ciudad. Igual es bastante bonito, pero se centran más en lo urbano. Entonces, como que dividen todo por partes y por sectores, lo llaman como módulos sectoriales y los hacen más referidos a lo que es el céntrico, que es lo que más el turista quiere visitar. Y yo pienso que es una gran diferencia la de allá, la de aquí, porque aquí, por ejemplo, esos cursos no hay. Aquí piensan que por darte un curso de 2 horas ya puedes ser un guía. Y no es así. Y allá, por ejemplo, no necesitas terminar el bachiller con la educación superior obligatoria, que es la ESO, que sería equivalente aquí a un cuarto de secundaria. Ya puedes dar esos cursos, aprobarlos y ser un guía. Y se te paga bastante bien dependiendo del viaje que usted vaya a dar o brindar. Claro, eso significa de que han sectorializado y van a haber guías especializados en cada región, ¿no? Es decir, van a haber, inclusive hay guías de sitio, decimos, hay guías que solamente se especializan en hacer guiaje, por ejemplo, en el Centro Histórico de Madrid, empezando por la Puerta del Sol, saliendo a la Plaza Mayor y todo ese sector. Entonces, solamente se especializan en eso, ¿no ve? Y no, como en nuestro caso, aquí cualquier guía puede trabajar y ejercer la función de guías, guía en Tiahuanaco, guía en El Salar, guía en la ciudad de Cochabamba, guía para hacer el City Tours en Potosí. Son todólogos nuestros guías acá. Y bien, como decía Cintia, es decir, allá buscan la especialización. Una cosa que a mí también me ha llamado mucho la atención en Europa, hay una profesión que también la vi en Egipto y se llaman los animadores turísticos. Para ser animador turístico tienes que estar por lo menos 2 años en una escuela técnica de turismo. Y en esos años te enseñan todo lo que es la dinámica de grupos para que tú puedas animar a los turistas, sean en cruceros o sea también en actividades hidrorrecreativas, en este caso en la playa, ¿no? Porque la característica, por ejemplo, en los cruceros es de que a pesar de que hay campos deportivos dentro del barco, del crucero, hay canchas, pequeñas canchas de golf, hay canchas de tenis, mesas de ping-pong, después hay canchas de básquet, etcétera, hay piscinas, todo eso, y en la noche hay fiestas, hay diferentes tipos de actividades culturales, hay teatros, la gente se aburre. Y lo que buscan los cruceros justamente es el mayor tiempo de permanencia dentro del crucero, ¿no? Porque lógicamente el precio va a ser mayor. Entonces se ha creado esa profesión de animadores turísticos. Y estos son los que en las tardes, en las noches, etcétera, enseñan a bailar. Me acuerdo mucho, y eso lo vi en un tragueto que hicimos un recorrido desde el puerto de la Spezia en Roma hacia Córcega. Entonces, el viaje más o menos duraban 10 horas en el barco, ¿no? Era un barco pequeño, pero había un animador donde enseñaba justamente a bailar, hacer bailar la salsa, bailar la zumba, enseñaba a hacer concursos, por ejemplo, con una manzana que no hay que hacerla caer del cuello, pasarla a otra persona, es decir, un sinnúmero de actividades para que los turistas puedan de alguna manera recrearse, porque a veces se hace tan monótono, ¿no? Eh, sales, a, sales a la ventanilla o sales a la parte de las escotillas en el barco, ves arriba celeste, el cielo, ves abajo el mar azul, azul arriba, azul abajo. Y son horas de horas. Entonces, por eso que se van creando las profesiones, ¿no? La profesionalización de los recursos humanos, justamente por las características que tiene cada tipo de producto que va a ingresar al mercado. Una característica, por ejemplo, también que hemos visto y hemos trabajado nosotros aquí en Cochabamba es
la rotación. Hemos visto que existe mucha rotación en el personal y específicamente en el trópico de Cochabamba. En ese entonces, por lo menos, han debido existir unas, ¿cuántos serán? Pues a ver, serían 50, 100, por lo menos unas 500 camas de disponibilidad que tenía Villa Tunari como capacidad hotelera instalada, ¿no? Y había mucha rotación de personal. Es decir, los hoteles generalmente y por lo general eran fines de semana. Es decir, su temporada alta era fines de semana, porque los cochabambinos iban a pasar su fin de semana a Villa Tunari. O también la demanda nacional, los paseños y los orureños se iban directo hasta Villa Tunari. Entonces, se improvisaba demasiado allá, ¿no? Era una improvisación total. A cualquier muchachito que estaba por ahí, que era vecino del lugar, ya vas a servir las mesas, vas a ayudar a pelar las papas, vas a hacer el comicio en la cocina. Y los jóvenes, varones, mujeres, no tenían idea de lo que iban a hacer. Entonces ahí es cuando la GTZ, que es la cooperación alemana, que en ese entonces estaba muy adentrada en la parte de capacitación en el área turística, y es justamente cuando abrimos Infocal. Infocal como la parte de turismo y hotelería adscrita a Infocal, porque Infocal es un centro de formación y de capacitación laboral que en primera instancia dependía del Estado, pero luego el Estado entrega a la empresa privada, es decir, a la Cámara Nacional de Empresarios Privados. Y lo mismo ocurre en cada departamento. Entonces, Infocal se traslada de sus instalaciones donde están ahora, actualmente, en Tupuraya, seguramente que al lado de lo que era la Normal Católica. Ahora no sé si habrán comprado, seguramente que los terrenos también eran de la Federación de Profesionales. Y ahí habían dos carreras, una que era mecánica, automotriz, y la otra creo que era electricidad. Entonces se requiere la infraestructura necesaria para poder crear los cursos de capacitación. Primeramente nació para la capacitación hotelera, ¿no? Entonces a mí la Cámara Hotelera, yo estaba como asesor de la Cámara Hotelera de Cochabamba y de la Cámara Hotelera Nacional. Nos reunimos con la GTZ y la GTZ dice, vamos a nosotros a participar en la parte de, vamos a participar en la capacitación al personal hotelero. En primera instancia fue en la ciudad en Cercado, Cochabamba, ¿no? Y el convenio que se hace con la Cámara es de que los hoteleros iban a mandar una vez a la semana, y se llamaba el programa Educación Dual, que era es decir, tiene una característica muy alemana en sus contenidos temáticos, es decir, y en su forma de desarrollar los procesos de enseñanza, aprendizaje hacia los capacitados. Y el convenio consistía en que la Cámara Hotelera mandaba a su personal una vez por semana. Entonces los cursos se organizaron de tal manera por áreas. Entonces a veces en un curso habían 15 practicantes. Venían del Ambasador, venían del Hotel Diplomat, venían del hotel, en ese entonces todavía estaba el Hotel Portales y así. Entonces los hoteleros mandaban. A los hoteleros no les costaba un peso capacitar a su personal. Y el personal capacitado tampoco pagaba un peso. Quien corría con los costos y los gastos era la GTZ. Entonces, pero los estudiantes, en este caso los capacitados, tenían que estar todo el día, de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, una vez a la semana. Y se empezó así, cursos. Llegó un momento en que los hoteleros
decidieron ya no más trabajar. Porque decían, y como es norma, ¿no? Es decir, un día tienen de descanso el personal que trabaja en hotelería. Porque el hotel, es decir, presta servicios de lunes a lunes. Y los empleados trabajan de lunes a lunes, pero tienen un día libre, ¿no? Su día libre que el personal escoge. Puede ser domingo, puede ser martes, pero tienen un día libre. Entonces los hoteles decían, ellos ya tienen su día libre. Y ahora vamos a tener que darles nosotros otro día libre para que vayan a la educación dual en Infocal. Entonces, al principio, muy animados todo eso, por el programa se fue desgastando, hasta que murió en la parte hotelera en Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba. Ahí estuvo como director de este programa Peter Bratman, que era un alemán, pero era un alemán de padre alemán, pero la madre era española, pero tenía ascendencia, la madre, su esposa, la esposa de Peter, era española, pero sus padres eran hindús, de medio de Asia, ¿no? Asiáticos, eran de la India. Entonces, el alemán se hace cargo del programa y se dice, bueno, la educación dual no está dando resultado, entonces nos dedicaremos, ¿qué podemos hacer? Identificamos el Chapare, no estaban, y hasta el día de hoy en el Chapare, los hoteles no están categorizados, porque la legislación nacional todavía no incorporaba la categorización de hoteles rurales, pero se fue trabajando y hablando con los diferentes hoteleros. Y también, es decir, habían, me acuerdo en ese entonces, 2 puntos de venta de operadores receptivos de turismo. Entonces se hizo un plan de capacitación, y en el diagnóstico de ese plancito de capacitación se había identificado que existía demasiada, en este caso, había mucha rotación, ¿no? Es decir, chicos que improvisaban y todo eso. Bueno, se dice entonces, y además ahí identificamos que existían 2 residencias, es decir, la gente que vivía en el lugar, ¿no? En Villa Tunari, tenían su residencia, su casa, todo eso, pero también tenían otra casa en Cercado Cochabamba. Entonces tenían 2 residencias. Y eso hacía de que existiera también rotación. Entonces empezamos a elaborar, se hicieron ya los diseños curriculares para los cursos de capacitación. Los hoteles daban como contrapartida, por ejemplo, Los Tucanes, si no me equivoco, fue uno de los hoteles, que daba su cocina para hacer la parte experimental, ¿no? La parte de las prácticas. Y otro hotel daba su saloncito para hacer las clases teóricas. Y la GTZ ponía y pagaba a los instructores, pagaba el material, compraron los datas, llevaban las computadoras portátiles, etc. En el transcurso de 6 meses, por lo menos se han debido capacitar a unas 200 personas o un poco más. Y generalmente era gente joven. Y dentro de esta gente joven el grupo era mayormente constituido por mujeres. Y eran las que tenían además mayor predisponibilidad y mayor interés en poder capacitarse. Una vez que termina los cursos de capacitación, había que seguir haciendo las retroalimentaciones, y también se tenía que ver además los resultados que había arrojado ese plan de capacitación con sus proyectos, ¿no? Era un plancito de capacitación y sus proyectos eran un proyecto para guías de sitio, ¿no? Es decir, cursos de guías de sitio, capacitación a garzones, capacitaciones a cocineros, capacitaciones a mucamas, capacitación a administración hotelera, capacitación para guías, etc. Después de que termina todo el ciclo de capacitaciones, entonces a los 6 meses se vuelve a hacer una indagación y se establece de que realmente, si es un universo de 200 personas jóvenes que fueron capacitados, ni el 20% estaban trabajando en lo que fueron capacitados. Y los hoteleros, ¿no?, seguían pidiendo personal. Pero entonces se decía, ¿qué es lo que ha pasado? Si se ha capacitado a 200 personas, debería haber mano de obra en exceso, ¿no?
debería haber mano de obra excedentaria. Entonces, ahí justamente también identificamos ese gran problema. Que a un principio sí el plan en el diagnóstico, es decir, se resaltó, ¿no? La doble residencia. Lo que pasaba era de que esos muchachos, es decir, si conseguían otro trabajo en la ciudad de Cochabamba, en cualquier otro sector, podía ser como vendedores en una tienda, en una fábrica, como albañiles, lo que quisieran. Es decir, no les interesaba haber sido formados en el área de turismo, en el área hotelera, gastronómica, etcétera, y preferían quedarse en la ciudad, en este caso en Cochabamba, ¿no? Y no ir a trabajar a su pueblo, donde estaban requiriendo el personal. Y eso lógicamente también tenía en algunos momentos su razón, ¿no? Porque la temporada, es decir, la temporada alta son los fines de semana, eran y son hasta el día de hoy los fines de semana en el Chapare, ¿no? La gente, los turistas, los van el fin de semana. Entonces, de lunes a jueves, esos chicos tenían que generar recursos económicos, de alguna manera. Sí, podían trabajar viernes, sábado y domingo en la actividad turística, pero el resto de lunes a jueves tenían que buscar otra forma de generación de recursos económicos. Entonces, no es fácil, ¿no? A veces no es fácil, por eso que los diagnósticos tienen que ser muy claros. Luego ya se cerró el programa de capacitación dual, ya se concluyó también el programa de capacitación en el Chapare, y lo que hace, en este caso la GTZ, porque ya mandó a construir los talleres para hacer las prácticas en Infocal, las islas, las mesas, las cocinas, se hizo una habitación modelo con paredes de vídeo para que puedan ver los estudiantes cómo se capacitan. Entonces la GTZ dijo, cumplimos la misión, entregaron toda la infraestructura que al final quedó en propiedad de Infocal, y de esa manera que se crearon esas carreras de técnico medio en primera instancia, y ahora son técnico superior en gastronomía y técnico superior en turismo, ¿no? Pero justamente nació bajo la idea de la cooperación alemana y habiendo trabajado con la GTZ. Antes de cesar el programa del Chapare, por ejemplo, se hizo una última intervención, se levantó información diagnóstica y se veía que muchos hoteles seguían inclusive pidiendo y llevaban personal desde Cochabamba para que puedan prestar servicios los fines de semana en los hoteles de Villa Tunari. Entonces, lógicamente, si va a ir un garzón de aquí un garzón que vive en Cochabamba, va a ir a trabajar a Villa Tunari, si aquí cobra el día 100 bolivianos, allá lógicamente que va a cobrar 200, ¿no? Por día, porque no va a estar en su casa, a pesar de que allá le van a cubrir el hospedaje. Entonces, los costos de operación, lógicamente, que van aumentando, ¿no? Pero es fundamental, en este caso, la parte de trabajar, ¿no? Las proyecciones de necesidades futuras de personal calificado. ¿Preguntas? Cintia está bien. Andrés, le vamos a poner permiso a Andrés. ¿Hay preguntas? ¿Nada? Todo claro, Lice. ¿Y qué es los demás? Teresa, Zurita, Se debieron dormir. no sé, se duermen, se narcotizan, creo. Noemí, Diana, Fátima, Estamos deprimidos. usted, Yo le estoy escuchando, Lice. Diana, ¿y usted? Yo le estoy escuchando aquí su clase. Ay, sí, pero la veo que parece que estuviera en la galaxia. No, Lice, ¿cómo? Pero ni suspiran siquiera. ¿Qué comentarios tienen? Pero no le hemos entendido.
¿Han entendido todo? Sí, Ya, no hay sí, preguntas. explica muy bien, Lice. Ya, entonces, Cintia, un favor le dice a Andrés que no se olvide, mañana es el examen. Entonces, mañana nos vemos en el examen. Por favor, estén siempre 10 minutos ingresando al Mood para que no haya problemas. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lice. Ya, cuídense. Está bien, Que Lice. sea facilito. Ay, todo, no, pues la vida no es nada fácil, la vida es muy complicada. Con usted, Sí. Lice, todo es más fácil. Ay, sí, seguro. Ya, nos vemos Sí. mañana entonces en el examen y que les vaya bien, que tengan mucha suerte en el examen. Y espero que terminen de Igualmente leer para esta usted, noche. que tenga una buena noche, Lice, una buena tarde. Está viendo. Buena tarde, Alicia. Gracias, hasta luego.